En el silencio de un museo, bajo la tenue luz que acaricia los siglos, una cabeza cortada reposa entre serpientes vivas y miradas petrificadas. Es Medusa, la criatura mitológica que convertía en piedra a quien osaba mirarla, y el genio flamenco Pieter Paul Rubens logró capturarla como nadie más. Su lienzo, pintado alrededor de 1617, no es solo una imagen de horror, sino un retrato profundo del miedo, la belleza y la muerte. Cada trazo, cada sombra y cada gota de sangre parecen respirar con una fuerza sobrenatural. Hoy, en Arte en el Tiempo, te invito a mirar de frente a la cabeza de Medusa, una de las obras más inquietantes del barroco, donde el arte vence al terror y la pintura transforma el mito en eternidad. Acompáñame a descubrir su historia, su simbolismo y los secretos que Rubens escondió en cada pincelada. La pintura que estás a punto de ver era tan perturbadora que tuvo que mantenerse oculta tras una cortina para evitar que los espectadores se escandalizaran al verla por primera vez. Se trata de la cabeza de Medusa, pintada en 1618 por Rubens, y me atrevo a decir que es la imagen más aterradora de todo el periodo barroco. Hasta que Rubens se atrevió a representarla de esta manera, nadie había mostrado a la Gorgona decapitada con tal rugido y un nivel de brutalidad tan desgarrador. Sí, Caravaggio ya había intentado plasmar el mito, pero lo que Rubens creó aquí no se parece a nada que el mundo haya visto jamás. En este video, descubriremos qué inspiró a Rubens a pintar una escena tan brutal, los significados ocultos de las criaturas que rodean a Medusa y cómo, durante casi 300 años, el verdadero autor de esta obra maestra siguió siendo un misterio. Para entender este cuadro, primero debemos repasar brevemente el mito de Medusa. En las antiguas leyendas griegas, los dioses no solo eran adorados, sino también temidos. Con demasiada frecuencia, utilizaban su poder para dominar a las mujeres mortales. Medusa fue una de sus víctimas. Según el mito, Poseidón la agredió dentro del templo de Atenea, un acto violento cometido en el mismo santuario que se suponía que debía protegerla. Pero en lugar de castigar al agresor, la diosa Atenea, conocida como Minerva en la mitología romana, desató su ira sobre Medusa. La culpó de provocar al dios y la castigó sin piedad, transformando su hermoso cabello en serpientes y dotándola de una mirada mortal capaz de convertir en piedra a cualquiera que la mirara. Desterrada y transformada en un monstruo, Medusa fue condenada a vivir aislada en una cueva en los confines del mundo helénico, junto a sus hermanas las Gorgonas. Fue allí donde Perseo, aclamado como héroe, la encontró y la decapitó mientras dormía. Lo que Perseo no sabía era que, incluso muerta, la mirada de Medusa seguía teniendo su poder mortal. Rubens tomó este trágico momento y lo convirtió en una de las imágenes más impactantes de la época barroca. En su pintura, la cabeza cortada de Medusa parece recién cortada, todavía sangrando, con los ojos muy abiertos en una expresión entre el horror y la agonía. Las serpientes que se retuercen en su cráneo, vivas y enroscadas, completan una escena que impacta por su brutal intensidad. Para entonces, Rubens ya había estudiado en profundidad la anatomía humana, en particular la estructura del cabello rizado, lo que le permitió aportar un sentido de realismo a una figura fantástica. En 1617, ya había demostrado su maestría en el sentido de la vista en una colaboración con Jan Bruegel el Viejo, que ahora se exhibe en el Museo del Prado, y que incluye esculturas de cabezas humanas y una representación simbólica de los 5 sentidos. Es esta mezcla de conocimientos técnicos, profundidad alegórica y virtuosismo pictórico lo que Rubens aporta a la cabeza de Medusa, capturándola con un nivel de brutalidad nunca antes visto. Pasando a una mirada más profunda de la pintura Cabeza de Medusa, o Of van Medusa, su título original en flamenco, es un óleo sobre lienzo de Rubens que sitúa a la decapitada Medusa en el centro de la escena, desangrándose lentamente. Su rostro pálido, casi sin vida, y sus ojos grandes y saltones expresan no solo el momento de su muerte, sino el tormento que soportó a lo largo de su vida desde que fue convertida en un monstruo. Rubens, a menudo llamado el Homero del barroco, captura profundos sentimientos de terror, frialdad y asombro. Pero lo hace de una manera única, a través de un intenso realismo en la expresión facial de Medusa, tan grotesca y vívida que parece gritar el horror experimentado por todas las víctimas de los dioses. Rubens utiliza magistralmente la técnica del claroscuro para realzar el drama.
El marcado contraste entre la luz y la sombra convierte la cabeza cortada de Medusa en el punto focal indiscutible del cuadro, dominando el lienzo con una fuerza casi hipnótica. Pero no es solo la iluminación la que cuenta la historia. Las serpientes que emergen del cráneo de Medusa aportan a la obra su energía salvaje y venenosa. Algunas de estas serpientes parecen moverse, casi respirar, gracias a la rica paleta de verdes, amarillos y bronces de Rubens. Una serpiente tiene incluso dos cabezas, un curioso detalle que ha suscitado muchas interpretaciones. Dualidad, contradicción, una metáfora oculta de la vida y la muerte. El cuadro plantea más preguntas que respuestas. ¿Estamos presenciando una muerte o un renacimiento? ¿Es Medusa un símbolo de la oscuridad o una víctima de ella? ¿Nos mira o nos acusa? Estas ambigüedades se hacen eco de la atmósfera intelectual de la época de Rubens, especialmente de la obra del filósofo René Descartes, conocido por cuestionar la percepción y el significado allá donde iba. En este contexto de duda y reflexión filosófica, la pintura de Rubens adquiere una profundidad aún mayor. Aunque de tamaño mediano, este lienzo representa mucho más que el final de la vida de Medusa. Es uno de los primeros temas mitológicos de Rubens y uno de los más inquietantes, porque cuando entendemos a Medusa como una víctima en lugar de un monstruo, el mito se convierte en algo más humano. La mitología deja de ser fantasía cuando refleja una injusticia real. Poseidón abusó de ella como lo hizo con otras mujeres. Y aunque han pasado siglos, historias como la suya siguen resonando en nuestro presente. Rubens, a través de su pincel, fue testigo de ese dolor. Y aunque hace tiempo que falleció, su pintura sigue obligándonos a mirar. Pero a pesar del poder de esta imagen, durante casi 300 años nadie supo con certeza quién la había pintado. Cuando la cabeza de Medusa entró en el Museo de Brno el 26 de diciembre de 1818, no tenía firma ni atribución. Simplemente se registró como un óleo que representaba la cabeza de Medusa. La obra fue donada por el conde Joseph von Nemchi, aunque su sello aparece en la parte posterior del lienzo, nunca se aclaró cómo llegó a su poder. Algunos especulan que originalmente pertenecía a su segunda esposa y que él la donó al museo un año después de su muerte. Pero más allá de estas suposiciones, los orígenes de la pintura permanecieron envueltos en misterio durante décadas. Se creía que era obra de Abraham van Diepenbeek, un alumno de Rubens, junto con animales y serpientes, pintada por Franz Natters, un colaborador habitual del maestro. No fue hasta 1899 cuando alguien se atrevió a mencionar el nombre de Rubens, e incluso entonces, pasaron más de 40 años antes de que, gracias a los trabajos de restauración y a un análisis detallado, los expertos pudieran confirmar que, efectivamente, esta pintura fue creada por Peter Paul Rubens, con la colaboración de Snyders en la representación de las serpientes. Pero lo más llamativo no es solo su autoría perdida, sino la reacción que provocó en quienes la vieron. La pintura causó reacciones tan intensas que en algunas colecciones privadas se guardaba detrás de una cortina o solo se mostraba a los visitantes una vez que estaban preparados. Esta dramática revelación tenía como objetivo suavizar el impacto de las brutales imágenes de la escena. En 1619, el poeta y diplomático Constantin Huygens vio la pintura en la casa del comerciante Nicolás Soria y la describió así. Allí está la cautivadora cabeza pintada de Medusa entrelazada con serpientes que brotan de su cabello. El rostro de la mujer, de extraordinaria belleza, conserva aún su gracia, pero al mismo tiempo evoca los horrores de la oportuna llegada de la muerte. El espectador se escandaliza por la repentina confrontación, pero también se conmueve por la belleza realista con la que se retrata el sombrío tema. La mirada de Medusa nos recuerda que incluso en el horror, el arte encuentra belleza. Rubens transformó el mito en una lección eterna sobre la luz, la sombra y el alma humana. Si este viaje por la historia del arte te inspiró, suscríbete a nuestro canal Arte en el Tiempo, activa la campanita y acompáñanos en cada nuevo episodio donde seguimos explorando las obras que cambiaron el mundo. Déjame en los comentarios qué pintura te gustaría descubrir en el próximo video y comparte este contenido con todos los amantes del arte. Porque en Arte en el Tiempo, cada obra tiene una historia, y cada historia merece ser contada. Hasta la próxima, y que el arte siga iluminando tu camino.